Exactamente, 6 de la mañana con 38 minutos y toda nuestra sociedad debería ser feliz. Pero los que a veces se sienten poco felices y preocupados son las personas de la tercera edad, llamados así a los ancianos, los hombres de experiencia, las mujeres de experiencia, los que han transcurrido a lo largo de la vida formando hogares, consolidando familias y también dejando dentro de su labor, de su trabajo, pues también conocimiento, experiencia y mucho de lo que uno tiene que aprender de ellos. Está con nosotros, ya lo hemos dicho, el doctor Juan Carlos Montoya Manrique, médico geriatra para conversar qué es lo que debemos hacer para evitar, cómo se previene la neumonía que muchas veces afecta y lleva incluso a la muerte. Indudablemente que si tenemos que decir de experiencia nosotros, quien habla, pues vio partir a mi querido padre justamente por una neumonía fulminante. Doctor Montoya, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Lo veo feliz, sonriente, creo que a propósito de esta nota que viene del exterior, en donde nos ubica en un puesto nada apreciable de que somos el país más, bueno, le cambiamos para no ser, porque a veces se interpreta mal, ¿no? Menos feliz de la región. Así es. Y la población que vemos realmente a diario, los adultos mayores, suelen ser a veces los menos felices también, porque no hay un reconocimiento hacia ellos por parte de los hijos mismos, ¿no? Uh-huh. Muchas familias a veces no son unidas o terminan relegando un poquito al viejo, uh-huh, porque ya no está actualizado y en fin, una serie de cosas, ¿no? Y que se torna, pero para algunos, la experiencia que ellos tienen de vida y lo que tenemos como responsabilidad como hijos para devolverle a ellos lo tanto que nos dieron, ¿no? Muchas veces un padre, una madre, y por lo general siempre lo hacen, son capaces de llevar a cuestas 8, 9, 10 hijos, pueden llevar a cuestas, sacarlos adelante y con pura fuerza, pero muchas veces esos hijos no pueden cargar a un papá, a una mamá, ¿no? Así es, y más cuando está enfermo, ¿no? Sí, no, que se encargue la Juana, la Vilma, problema de otros. Sí, ¿qué problema de mi otro hermano? El otro no va a visitar, no puede ser. Pues no, estoy ocupado yo, además tengo que ver a mis hijos, mis nietos, no sé, y se le abandona al papá, siempre a la mamá. Disculpe, siempre hay un cuidador que se encarga de él, y a veces el director de orquesta está poco detrás del escenario, ¿no? Sí, indudablemente que es lamentable, pero también hay que reconocer que hay hijos que están adheridos a la mamá, al papá, en los años, digamos, maduros de quienes nos trajeron al mundo, ¿no? Así es, uno se entera de la formación que han tenido también, ¿no? Indudablemente. Doctor Montoya, sí. La neumonía es algo que casi siempre, o en los niños, infantes, pequeñitos, o en las personas maduras. ¿Cómo prevenir o cómo llega, cómo se da y cómo estar, digamos, evitar que les afecte, ¿no? Claro. Es una enfermedad infecciosa, pues la neumonía, la mayoría de veces causadas por una bacteria que es el neumococo, que es el que produce el 40% de las causas de neumonía en la comunidad, y ataca a poblaciones vulnerables, ¿no? Y más en épocas de invierno como esta, que es fuerte. Entonces, los adultos mayores se exponen a esta infección y a veces no se tiene en cuenta cuál es el mecanismo claro de transmisión, pero hay una gran probabilidad de que los niños menores de 5 años, que son los que portan este neumococo en su nasofaringe, son los que transmiten a los abuelos la enfermedad, porque muchas veces conviven con ellos, ¿no? Uh-huh. O sea, esto se llamó el efecto rebaño, que a raíz de un estudio que se hizo en Estados Unidos hace muchos años, por el año 2000 más o menos, a raíz de una vacuna conjugada que se aplicó para prevenir neumonía en niños, reflejó un poco una baja incidencia de neumonías en adultos mayores no vacunados, ¿no? O sea, que decía que la población adulta mayor no vacunada se favorecía de los niños vacunados porque eliminaban los portadores de este neumococo pues en la faringe. Entonces, y la otra cosa es que es a veces muy poco claro cómo se presenta la neumonía en el adulto mayor, porque los síntomas son muy atípicos, ¿no? O sea, suele haber a veces no fiebre, solamente un decaimiento, un malestar general, inapetencia, sueño, uh-huh, y eso ya debe hacer llevar al familiar que lleve al paciente al médico para poder saber qué cosa es lo que tiene. Ya, nos preguntan por el teléfono, oyentes, dice, si es que un resfrío simple puede generar una neumonía en un adulto mayor. Es una puerta de entrada. La neumonía puede exponer, el sistema inmune a que una entrada como un resfrío, una gripe estacional, baja un poco la defensa, se expone las mucosas y hace más proclive a este adulto mayor que si está expuesto al germen de neumococo puede entrar a neumonía ahí, y a veces también la neumonía misma viral por una gripe tipo influenza H1N1 es la complicación más severa y mortal de esa gripe, uh-huh, pero de tipo viral, ¿no? La que hablamos un poco que hay más común en la comunidad en esta época del año es la neumonía por neumococo.
Y esta neumonía por neumococo, pues es un germen, una bacteria que es prevenible. La mortalidad de neumonía casi no ha bajado en los años, se mantiene en 12%. De muerte por neumonías en general, y esto es porque los antibióticos ya están haciendo mucha resistencia a veces a los gérmenes, y es por eso que quizás es bueno hacer hincapié en que la herramienta preventiva más importante es la vacuna, ¿no? Hay una novedad frente a una nueva alternativa que existe de vacuna, que es la vacuna 13 valente conjugada. Esta vacuna lo que provee es una inmunidad sostenida en el tiempo, y lo bueno es que la prevención es muy sencilla porque la aplicación es una vez en la vida, o sea, no se aplica cada año, se aplica una sola vez en la vida, y esto provee de inmunidad, o sea, estimula las defensas propias por largo plazo para que cuando el germen ya esté presente, esté, digamos, a punto de ser transmitido al adulto mayor, y ya el sistema inmune de este paciente reconozca el germen y lo puede erradicar. Bien, sí. Claro, importante, nos están llamando acerca de dónde encontrarla, esta vacuna. Vamos a ir a una pausa, doctor, 6:45 a.m. Si insiste, a ver si salimos con algunas llamadas preguntándole, transmitiéndole las preguntas de los oyentes, dónde encontrar esta vacuna, y claro, la otra pregunta que ya usted le había respondido, y era la pregunta que decían, cuántas veces hay que aplicarse esta vacuna para evitar esta afección. Vamos a una pausa y retornamos con el doctor. Estamos con el doctor Juan Carlos Montoya Manrique, médico geriatra, para que usted tenga una idea de cómo prevenir, cómo estar cuidándose, cómo cuidar a nuestros viejitos de esta enfermedad que muchas veces... Sí, que nos esperen, por favor. Tenemos a la vuelta estamos con las llamadas al aire. 6:45 a.m. De la hora 6:48 a.m. Bueno, no hablemos más, y creo que hace un buen rato los oyentes, doctor Juan Carlos Montoya, los oyentes han estado marcando los teléfonos de cabina para hacerle consulta directa, y acá gratuita, por cierto, definitivamente, a través de las ondas de Radio San Borja en la hora 6. Aló, buenos días, el doctor Juan Carlos Montoya le escucha. Buenos días, quería hacer una consulta. Buenos días, ¿qué tal? Justo tengo a mi hermano que tiene 78 años, y ayer, esos días estaba quejándose primero de que le debía el talón. Después le hice rehabilitación, la hice en seguro para que lo vean. Pero ahora dice que le duele más fuerte la rodilla. Y no puede ni caminar, no puede ni pararse. ¿A dónde lo podría llevar? Y justo también nos estamos peloteando, como usted dice, entre hermanos. Bueno, sí, primero debe llevarse al médico o geriatra si hay, o el internista, que pueda valorar un poco esa lesión. Muchas veces el tema requiere infiltración, quizás una dirección al reumatólogo para que pueda orientarle sobre ese tema. Pero hay que verlo siempre, palpar la articulación, ver si es una artrosis o se ha hecho un esguince en el tobillo, o es un ácido úrico que se ha digamos, cristalizado en el talón y está un poquito por hiperuricemia, un dolor en talón también. Son varias cosas, ¿no? Hay que enfocar de manera directa. Pero un enfoque podría ser el reumatólogo o el internista primero para que la pueda solucionar o derivar, ¿no? Bien, gracias. Doctor, la otra pregunta, claro, era, ¿no? ¿Cuáles son las personas más vulnerables, el grupo humano más vulnerable que puede ser afectado por la neumonía? Claro, dentro de los adultos mayores existe población de más riesgo. ¿Quiénes son ellos? Los diabéticos, los fumadores, los que tienen bronquitis crónica, asmáticos, los pacientes con insuficiencia renal, los cardiópatas, diabéticos, y estos adultos mayores también hay un subgrupo que es importante mencionar, que son los frágiles, ¿no? Los adultos mayores frágiles son los que tienen lo que se llama sarcopenia, o sea, la masa muscular muy disminuida, caminan lento, tienen una mala fuerza de prensión cuando uno le da la mano, tienen la repercusión importante de tener una inmunidad mucho más suprimida. Entonces son los que se complican más al estar inmovilizados. Recordemos que estar en cama 3 días para un adulto mayor puede significar un 10% menos de masa y fuerza muscular. Entonces por eso es que el paciente a veces entra caminando a una sala de urgencias y después de una semana pues sale en silla de ruedas cuando se ha hecho una rehabilitación precoz, un manejo integral adecuado, se desacondiciona rápidamente, y estos pacientes que se infectan por neumonía tienen además condiciones porque la edad misma conlleva por ejemplo, cambios en la caja torácica. Este pulmón es mucho más, digamos, duro de moverse, o sea, menos expandible, menos elástico, la capacidad de toser se disminuye un poquito, el reflejo tusígeno es muy bajo, la capacidad de eliminar secreciones es muy pobre. Entonces son una serie de condiciones que hacen complejo el manejo, ¿no? Claro, que va generando y que va agudizando mayormente el mal, ¿no? Nos preguntan igualmente dónde aplicarse y los costos de esta vacuna, ¿no? Para poder prevenir. Claro, la vacuna 13 valente conjugada, que es la última opción que existe dentro de otras que hay en el mercado, tiene la ventaja de tener una memoria inmunológica mucho más larga en el tiempo. La ventaja de esta vacuna, bueno, y la prueba se ha hecho ya en niños antes, y la usan los niños actualmente, su esquema de vacunación, digamos, a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, porque es una vacuna segura, y la aplicación es una vez en la vida, no se aplica más. Entonces, viendo esto, el costo-beneficio uno lo puede sopesar. La vacuna debe estar más o menos entre 250 y 300 soles.
Pero recordemos que una neumonía, un manejo de neumonía hospitalizado, solamente el uso de antibióticos, sin contar estancia hospitalaria, una serie de cosas, pues sobrepasa por demás el precio de una vacuna que es preventiva y que evita que esa complicación se dé. Es una vacuna segura. Lo que estimula la vacuna es básicamente la inmunidad propia. Hay mucha gente que tiene mitos sobre la vacuna y piensa que le va a provocar la neumonía al ponerse la vacuna. Entonces no es así. O sea, la vacuna lo que provee es inmunidad. Y la inmunidad estimula defensas para cuando el germen ya esté presente frente a la persona expuesta, pues tenga defensas ya preparadas para combatirlo. Esta vacuna lamentablemente no está en el esquema nacional de vacunación. Se consigue en lo particular en las clínicas, sector privado, ¿no? Laboratorios clínicos, que ahí mismo el paciente es vacunado. Es una vacuna segura que los efectos adversos son mínimos y son los que se presentan en toda vacuna, ¿no? A veces un enrojecimiento local de la zona, a veces un poquito de fiebre muy de poca intensidad, y básicamente no hay más efectos adversos, ¿no? Oye, los sectores de nuestra población, la zona altoandina, los niños han sido los más afectados, y también los adultos, por cierto, ¿no? Las bajísimas temperaturas han afectado seriamente, y y ha habido decesos, doctor Montoya, indudablemente, ¿no? Sí. Es penoso es lo que ha ocurrido. En realidad, las zonas más expuestas son las altoandinas, es cierto, la población es vulnerable, el acceso a los medios a veces de salud es muy deficiente, es difícil de llegar, a veces se pasa, digamos, el diagnóstico porque se piensa que está decaído y no se fija uno a veces que el paciente respira rápido. Puede faltar la fiebre, pero la respiración rápida es un signo que la familia debe estar atenta a ver, ¿no? La respiración rápida, ese adulto mayor que está agitado, o a veces no come, está confuso, está con delirio, y se piensa que es parte de su estómago flojo o a otra cosa más. Pero es bueno que se vaya siempre a acudir al médico para el diagnóstico. Incluso para el médico mismo a veces no es fácil el diagnóstico, por los pacientes que tienen ya enfermedades previas, por ejemplo la fibrosis pulmonar, insuficiencia cardíaca, que hace difícil que ante una placa uno vea, bueno, esto es neumonía o es algo crónico. A veces hay que tomar en cuenta una tomografía, o sea, ampliar diagnóstico. No es sencillo el diagnóstico, incluso para el mismo médico a veces, en pacientes que tienen muchas morbilidades. Pero el manejo también es complejo porque estamos viendo organismos que tienen varias enfermedades a la vez, ¿no? Pacientes con Parkinson, con demencia, con secuelas de infarto cerebral, de repente con insuficiencia renal, donde hay que corregir dosis de antibióticos, insuficiencia cardíaca. Y es curioso, y esto a veces no se sabe mucho, que una neumonía también expone al paciente a una complicación cardiovascular, porque el vaso sanguíneo se inflama aún más y puede ser proclive a un infarto cardíaco o a un infarto cerebral a raíz de una infección neumocócica, ¿no? Que no tiene aparentemente relación, pero a veces hasta la primera semana o segunda semana de la infección neumocócica, o sea, la enfermedad por neumococo, la neumonía, puede haber incluso un infarto miocárdico o un infarto cerebral si no se previene adecuadamente sobre el manejo, ¿no? Indudablemente. Doctor Juan Carlos Montoya, ¿dónde se le encuentra usted? Bueno, usted está en una clínica, creo. Sí, en la clínica Estela Maris y otra ambiente privado en Bambú Senior Health Service, una clínica de día geriátrica en Camino del Inca, ¿no? En Camino del Inca, bueno, en buena hora, ¿no? Para encontrarlo. Doctor Juan Carlos Montoya Manrique ha estado con nosotros dándonos estas orientaciones que son propicias y muy oportunas para cuidar a nuestros viejitos. Y cuando nosotros lleguemos a estar viejitos también hay que tener mucho cuidado porque indudablemente todos vamos a llegar ahí. Si es que llegamos, y no, bueno, ni modo, ¿no? Pero de todos modos hay que cuidar a nuestras personas adultas mayores y darles la debida protección, el debido cuidado, la atención médica, que es fundamental para prevenir males ulteriores, ¿no? Así es importante el control periódico de salud, ¿no? Prevenir y anticipar cuidados. Y un llamado especial a los médicos que a veces, de otras especialidades, por ejemplo los endocrinólogos, cardiólogos, que a veces no tienen la actitud de vacunar, porque piensa que el neumólogo lo debe hacer, realmente porque trae los pediatras o geriatras, pero no, todo el equipo médico está previniendo esta enfermedad que es a veces mortal. Doctor Juan Carlos Montoya Manrique, gracias por estar con nosotros en la hora 6, va a ser gratísimo convocarlo nuevamente porque es muy importante, la salud es vital y cuando es, digamos, una orientación generosa, como en este caso a través de la señal de la radio, indudablemente que es mucho más bienvenida. Gracias, doctor Montoya. Gracias por la invitación. Gracias, doctor.